¿Cuánta valentía se debe tener para seguir a Jesús de una manera correcta, bíblica y sobre todo sin sentir frustración cuando de pronto tu esposo o tu familia no te acompaña en algo tan especial como es amarle, reconocerle, servirle? Y quiero que hoy pensemos un poco en eso porque hubo algunas mujeres en la Biblia que fueron muy valientes, eran casadas, tenían sus compromisos en un momento socialmente difícil para la mujer porque en Medio Oriente no es como hoy en Occidente que la mujer puede tener libertad, le dice al esposo me voy para la iglesia y no pasa nada. En ese momento era muy difícil y aún sigue siendo difícil en el Medio Oriente. Pero ¿qué dice la palabra? Hoy queremos tocar este tema, estoy con la pastora Melba Dorso y queremos realmente que tú te integres y sientas eso que el Espíritu Santo quiere que tú sientas. No que te vayas en oposición a tu esposo, a tu pareja o a tu familia, pero que sí entiendas una revelación y una verdad que después que entra en nuestras vidas, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres para lo que Dios tiene preparado para ti. Sí, muy interesante tema, pastora. Creo que toda mujer en algún momento se ha visto en la encrucijada de quiero servir a Dios, pero me tengo que enfrentar a estas circunstancias, ya sea familiar, personal, social, como lo comentabas. Y creo que es un punto donde debemos interiorizar nuestras convicciones y tomar esa valentía que hablabas de poder decir, voy a servir a Dios. Cuando Jesús se manifiesta en nuestras vidas y le damos ese primer lugar, como habla Jesús, creo que ahí es el punto del fundamento, donde Jesús se entrona como nuestro Señor y nuestro Salvador y decimos, me entrego a ti, quiero servirte. Ese es el primer paso que primeramente sucede en una mujer cuando lo damos todo por Dios, sabiendo que Él lo ha dado todo para nosotros. Qué hermoso también es poder saber que el Señor efectivamente tiene un estándar muy alto. Y Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer, no en la palabra que conocemos, pero sí a quién pongo en primer lugar. Eso. No al esposo, no a los hijos. ¿O qué van a dejar por mí? Son sus tierras, son sus casas. El estándar de Cristo es alto porque Él hizo algo que nadie ha podido hacer y fue reconciliarnos con Dios. O sea, la vida espiritual es mucho más que la vida terrenal, porque esto es pasajero. Cuando nosotros podemos comprender la fuerza, el poder del Espíritu Santo, el que levantó a Cristo de los muertos, el que le resucitó, nosotros debemos saber quién es el que nos está llamando, porque la palabra dice, fiel es quien les llama. Entonces, cuando el Señor nos llama, el Señor nos capacita. Pero aparte de eso, nos da la valentía. ¿Qué necesita Dios de nosotros? La determinación, como le decía la pastora Melba. Y no se trata de que te enfrentes, pero va a haber un enfrentamiento espiritual. No lo deseamos, pero ya estamos en guerra. Y entonces tú tienes es que saber a qué bando perteneces, a qué grupo perteneces. Si eres de aquellos que ya tiene la armadura puesta porque está caminando en fe, porque está llevando una vida de devoción, una vida donde se nutre de la palabra del Señor y sabe que le toca la valentía. Cuando muchas veces los esposos se oponen, que por temporadas es normal, quizás cuando uno está comenzando el ministerio o está yendo a la iglesia, pero la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, puede derribar las barreras, puede derribar la confusión, puede derribar todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios anhela y desea que nosotros podamos ver, porque claramente lo decía nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oído, que oiga. No lo decía despectivamente, lo decía, despierten, despierten, porque esto que está aquí, o sea, es apenas algo, una sombra de lo que ha de venir. Y nosotros no estamos disfrutando de la verdadera bendición del Señor, de su presencia, del caminar con nosotros, amada. Entonces, lo que hay que reconocer es quién es el que nos está llamando, a quién es al que vamos a seguir, al que vamos a servir, qué significa en nuestras vidas, cómo nosotros realmente no es que dejemos o abandonemos al esposo y a la casa, pero el Señor dice, en tu corazón debe haber una determinación. Y yo hago el resto, es por fe, no es por vista. Una vez le damos ese lugar a Jesús, a Dios en nuestro corazón, la pasión por servirle a Dios. El deseo de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, y traigo a colación aquí a María, hablábamos detrás de cámaras, porque María no reflexionó, dudó, pero inocentemente le dijo a Dios, hágase conmigo, ¿verdad?
como el Señor diga. He aquí la sierva del Señor. Y ella estaba en una situación de su vida muy crucial, estaba comprometida y normalmente las mujeres tenían que consultarle a sus cabezas cada decisión que iban a tomar. Sin embargo, ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Y Dios dijo, bienaventurada la que cree. Y creerle a Dios que está contigo, que te va a ayudar, que de aquí en adelante Él va a responder por ti, va a pelear por ti. O sea, es la mayor garantía y seguridad del paso que uno da. Y servirle a Dios es tan hermoso, pastora, los años que tenemos sirviendo a Dios. O sea, nos lleva hasta autorrealizarnos como persona, porque allí Dios usa los talentos que te dio. Allí tú ves a Dios glorificarse a través de ti. Lo que tú experimentas, qué lindo que otro lo experimente. La libertad, la sanidad, la palabra, la vida de Dios. Es algo maravilloso y por eso estar en los caminos de Dios no lo cambiamos, ¿verdad, Paz? Porque es algo que nos da vida a nosotras mismas. Y usted está hablando, mi amada, de un aspecto hermoso y maravilloso, pero aquí también hay guerra. Sí. Y en cuanto a la guerra, vemos mujeres muy, pero muy valientes. Y Débora fue una profeta que en su momento ella le iban a consultar muchas cosas, se iba a determinar una guerra, una batalla. Y bueno, ella estableció quién iba a ser el líder de esa batalla del pueblo de Israel. Un ejército muy grande tenían al frente. O sea, era un momento de vida o muerte para los guerreros, pero también para la persona que tenía que liderar ese proceso. Sin embargo, como ese hombre tuvo miedo, sintió que era muy grande esa responsabilidad y que lo que se venía era fuerte, ella le dijo, por cuanto has dudado, no has creído en tu corazón, una mujer va a ser la que va a dar el toque final, la que va a matar a este líder que ha venido enfrentando al ejército del Dios viviente, al pueblo de Dios. Y así fue. Una mujer que estaba en su casa, llegó el general, el cual estaba huyendo. Ya Dios había determinado la victoria para su pueblo y llegó y se acostó en su cama. Ella lo dejó descansar. Una mujer que no era guerrera, una mujer que estaba en casa, una mujer que estaba desprevenida, pero Dios mismo le dijo, haz esto. Y ella obedeció. Entonces, fíjate lo importante de la valentía, de la fuerza, porque el Señor hoy no determina géneros como tal, aunque el hombre es la cabeza de la esposa, de la casa, es el sacerdote, y lo entendemos perfectamente por medio de la palabra. Nosotras no estamos anuladas. Nosotras somos unas mujeres que, aunque no hay distinción, el Señor nos determina como su pueblo, como su iglesia. Y como dice la pastora Melba, es una delicia servirle, efectivamente, pero también Dios necesita tu valentía, tu esfuerzo, no tu quejadera. Levántate, levántate, tienes un Dios poderoso. ¿Y cuántas veces has aplazado el tener que ir a la iglesia, el hacer algo que al final a quien va a beneficiar es a ti, a tu familia? Porque cuando la bendición entra por casa, cuando se levanta uno, se pone en la brecha, el Señor promete que Él va a actuar, pero necesariamente tenemos que dar pasos de fe. No podemos quedarnos en casa y decir, sí, yo aquí adoro al Señor, levántate, muévete, predica, haz, y ve a la iglesia, porque el Señor dice que nos ha preparado para buenas obras. ¿Cuál es tu buena obra? Porque de la obra de tus manos el Señor te va a pedir cuenta. Uno necesita el mentor, necesita la cobertura espiritual y el escenario para nosotros desarrollar lo que Dios quiere que hagamos. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a personas como en el momento nos habló a nosotras, que queremos, no, eso que lo haga otro. Pero si fulanito lo hace mejor que yo, no, hombre, yo no quiero. Creo que el Señor necesita esas guerreras, esas valientes, porque el Señor se prepara un remanente que venga hacia lo que viene. El Señor se reserva, ¿verdad? Como le dijo Elías, yo me he reservado muchos más que no han doblado sus rodillas ante Baal para glorificar su nombre. Yo creo que allí, Paz, nosotras ya pasamos como que esta etapa y hoy la estamos compartiendo contigo, porque sí, también da miedo a veces, no creemos en nosotros mismos, cuesta dejar, es normal. Todas lo entendemos, pero sabes, un sí a Dios es mejor que un no. Porque la desobediencia, o sea, es algo que nos aleja y apaga la voz de Dios en nuestras vidas. Dios, si tú no lo quieres hacer, pues te deja quieto y usa otro, porque se pierde, como lo decías, mi paz, somos nosotros. Entonces, cuando experimentamos, decimos, no, Señor, no. Yo voy, yo lo hago. Y aquí estamos haciendo la obra de Dios, pero yo creo, Paz, que Dios está levantando una nueva generación y hoy es lo que hemos vivido. Te compartimos. Dile un sí al Señor.
sirve a Dios. Sé esa Débora, sé esa Jael que fue la que venció a ese varón de Dios. Y cuando el hombre, el esposo, no toma su lugar, es ahí donde Dios levanta a la mujer como cobertura, y el esposo, como el esposo de Débora, si es sabio, apoya a la esposa, porque lo importante es que en su hogar, en su familia, esté el propósito de Dios, y es que tú y yo nacimos con un propósito, y Dios nos ha dado una salvación, pero hay unos planes, y es que Dios es un Dios de orden, como nuestros padres nos criaron a nosotros y estamos criando a los hijos, entonces de lo que tú recibes, eso das, es un orden, ¿verdad? Divino, es una ley, es un principio aquí en la tierra. Y hoy queremos invitarte, mi paz, a que seas una de esas mujeres que sirven a Jesús, como lo empezamos en Lucas 1, 8 del 1 al 3. Sé una de esas mujeres de esta historia que le dicen, he aquí la sierva del Señor, porque Dios necesita mujeres y hombres para glorificarse en la nueva generación. Sé un ejemplo para tus hijos, sé un ejemplo para tus generaciones, porque va a quedar en el legado de tu familia que se diga, mi mamá, mi papá sirvieron a Dios, y ese sea un legado para ellos seguir. Definitivamente, como se habla de la mamá y de la abuela de Timoteo. Qué hermoso ejemplo. Pero además, estas mujeres que servían y seguían a Jesús fueron muy privilegiadas, entre ellas María Magdalena, porque a ella se le reveló como esa mujer que estaba ahí intensa al lado del maestro de su resurrección, o sea, la aparición, lo que ella vio, aunque luego la Biblia no la menciona como pastora, pero en su momento, y debemos recordarlo, a ella y a las que estaban con ella se les dijo, se les aparecieron el ángel y luego se le apareció el maestro. Entonces, el Señor quiere que sea esta la oportunidad para que nosotros sepamos que podemos ser portadoras de muy buenas noticias, y además el Señor todavía hace milagros, todavía hace grandes obras, y Él lo quiere hacer contigo y a través de ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por Canal Territorio, por la oportunidad que nos permites de crecer, de madurar en la fe, pero sobre todo de compartir tu palabra, la experiencia que tú has puesto en nuestras vidas, la verdad que ha sido revelada por medio de la Escritura, y sobre todo esta preciosa vida que nos has dado, la nueva vida en Cristo, que el Espíritu Santo nos ayuda a llevar. Bendice a las amadas que nos están viendo, a los esposos que quizás también no están entendiendo lo que hay en el corazón de sus esposas, a los hijos que deben saber que hay que respetar y honrar a sus padres, porque hay bendición y vida eterna en todos los mandamientos que el Señor ha determinado en su palabra. Padre, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta oportunidad de predicar. Todo honor y toda honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén.